Hola, soy María Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les agradecemos por acompañarnos en el tercer capítulo de la segunda temporada del podcast Ingeniería para Líderes. En esta oportunidad hablaremos sobre el impacto del teletrabajo y el trabajo híbrido en la cultura organizacional y cómo esto afecta o no al bienestar de los colaboradores en una empresa. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a Solange Letelier, psicóloga, experta en recursos humanos, terapeuta integral y coach estratégico. ¿Estamos bien? Sí, súper. Bienvenida, Sol. Muchísimas gracias. Y quiero además presentar a Pamela Moraga, gerente de Capital Humano de Pares y Álvarez. Muchas gracias, Pame, por acompañarnos. Hola María Luisa, hola Solén. Gracias a ti también por invitarme. Para empezar, quisiera preguntarles a las dos, o más bien introducir un poco el tema. ¿Qué pasa con la cultura de una empresa cuando la empresa crece en un periodo pandémico, como lo que nos tocó vivir hace poco, ¿cierto? Y además, después del periodo pandémico, la gente en muchas empresas no se vuelve toda a trabajar a las oficinas y se empieza a implementar este sistema híbrido de ir a la oficina o unos días y trabajar desde la casa, o definitivamente trabajar desde la casa, desde otra ciudad, otro país, que por supuesto que abre muchas posibilidades para la empresa. Pero ¿cómo afecta eso a la cultura? Pame, ¿cuáles han sido los desafíos para la cultura organizacional de Pares y Álvarez de acuerdo a lo que nos ha tocado vivir como empresa? Oye, mira, si yo hago como un análisis retrospectivo mirando hacia atrás, 5 o 6 años, yo recuerdo cuando en algún minuto se planteaba este tema del teletrabajo, era algo como muchos años más, y que la pandemia hizo que de una u otra forma tuviéramos que reenfocarnos, priorizar la salud de los colaboradores 100% y decir, ok, vamos. Ahí hubo todo un trabajo de TI súper importante porque pudimos continuar funcionando. O sea, era un tremendo paradigma el que quebramos de creer que no podíamos trabajar o que una empresa de servicios como la nuestra no podía trabajar en teletrabajo. Entonces, de ahí para adelante, la verdad que esto nos dejó grandes enseñanzas. Yo creo que nosotros si nos ponemos a pensar, el adaptarnos a los diferentes cambios, con pandemia incluida, las nuevas leyes que han salido hoy en día, el contexto social, el entorno, la tecnología, todas las cosas que han ido apareciendo hoy en día, yo creo que hacen que las culturas organizacionales, sobre todo las fuertes que tienen cosas muy arraigadas, tienen que hacer cambio de switch rápidamente. Yo creo que algo positivo para nosotros y que yo creo que ya vamos a entrar más en detalle tiene que ver que dentro de nuestra cultura un valor importante es la flexibilidad. Creo que eso ayuda mucho a adaptarse a nuevos entornos. Sol, ¿algún aporte? Sí, buenísimo. Yo ahí quería complementarle a la PAME que, claro, cuando uno lo vive desde la interna, digamos, las organizaciones, siempre hay factores que son propios como más culturales. Y de manera transversal, el aporte que en el fondo quería hacer es que las personas en general va a depender básicamente de las creencias que uno tenga, pero en general se viven como de dos ámbitos. Uno lo vive como desde un ámbito más negativo, por expresarlo de alguna manera, donde está el estrés, la ansiedad, está como dificultad la adaptación, este como arranque que cuesta un poco. Incluso algunos pierden un poquito el sentido de la identidad porque encuentran que esto de perderse, el hecho de estar en el día a día, como que los aísla, ¿cierto? Y por otro lado también hay fuertes dinámicas en los equipos, en el cambio de los equipos y también en los liderazgos. Porque si bien no estábamos acostumbrados, como que nos tuvimos que acostumbrar muy rápido, y en eso también hubo que incorporar ciertas habilidades que muchas personas o no sabían que tenían o definitivamente tuvieron que aprender en ese proceso. Entonces, desde esa perspectiva también hay algunos elementos ahí como factores psicológicos que van afectando. Y claro, ahí los equipos de capital humano y organizacionalmente hablando tuvieron que salir como jugando de alguna forma para poder generar entornos más positivos, más proactivos, más de colaboración y que no se perdiera tanto
esto de que uno estaba acostumbrado a esta dinámica, digamos, tan distinta como lo es la presencialidad. Ahora también hay un punto de vista positivo, porque todas las personas también, una vez que ya pasa este como primera etapa, también nos vamos adaptando a este proceso y vamos teniendo sentimientos de logro, vamos viendo oportunidades de crecimiento, de mejora, incluso necesidades de capacitación, van como surgiendo otras conversaciones cuando uno ya se aleja un poco como de la parte más crisis y entra más en la parte más proactiva o quizá o de mirar de futuro. Así que esos son como los dos ámbitos que yo veo en ese sentido, Luisa. Pame, y acciones concretas que se hayan tomado a raíz de todo este proceso, ¿cómo uno podría decir, mira, tuvimos que hacer esto para pasar este paso y lograr lo que tenemos hoy día? Cuando tuvimos que hacer esto o cuando hemos tenido que hacer cambios importantes, eh, la comunicación yo considero que es clave. Es como el transmitir, sobre todo, por ejemplo, lo que pasó en pandemia era algo que no teníamos previsto. Estábamos todos aprendiendo. O sea, soy súper transparente y sincero en que al final este camino lo transitamos todos juntos. Entonces era de poner bastante corazón y debo ser súper enfática en eso porque como empresa, que la gente resguardada en sus casas, si alguien tenía, incluso mucho antes que saliera la legislación, hijos, familiares, papás mayores de edad, personas con alguna situación de discapacidad, algún tema complejo, resguardamos que estuvieran en sus casas y no salieran de sus casas. O sea, fue una solidaridad súper grande de otros compañeros que asumieron ese rol, si había que ir a visitar clientes, si había que hacer cualquier cosa. En el fondo eso se vio plasmado en como el corazón de la empresa, en la solidaridad que existió en ese momento. Y eso hizo que toda la gente al final entendiera que esto lo estábamos construyendo todo y que dependía de todo el éxito y que saliéramos adelante. Entonces, por ejemplo, ¿qué proceso empezamos a hacer? Darnos cuenta que con todos estos contextos cambiantes teníamos que ajustar nuestros procesos. Hay procesos, por ejemplo, voy a hablar en términos de negocio. Tenemos proyectos pequeños, pero no hemos ido mutando a proyectos más grandes. No se, no se trabajan de la misma forma. Por lo tanto, es importante ir adaptando nuestros procesos, la gestión que hacemos, el liderazgo que ejercemos, dependiendo del tipo de proyecto o de necesidades que vayamos o que vayan surgiendo, ¿cierto?, en el contexto organizacional o mundial incluso. Entonces esas son cosas como concretas que nosotros tuvimos que desarrollar. Cambiar procesos, ajustar equipo, cambiar dinámicas de trabajo. Por ejemplo, el mismo tema de las reuniones. O sea, ya cero reunión presencial, puras reuniones virtuales. ¿Y cómo mantienes tú a la gente atenta, captando con media hora, 40 minutos de reunión? Igual es complicado. Entonces, ahí igual hay que adquirir los líderes nuevas habilidades. No se podía imprimir, no teníamos impresor, estábamos muy acostumbrados a imprimir todo, plano, documento, nada de impresión. Entonces la gente también tuvo que aprender a leer y a estudiar los temas en las pantallas. Entonces también es un cambio que va desde la persona, pero también como empresa dar la facilidad y entender que es un proceso. Y como proceso no todos tienen los mismos tiempos. Cierto, ahí complementando ahí con la PAME hay un punto ahí, el tema del autocuidado, porque también yo creo que eso se vio mucho en los temas de pandemia. Como estábamos acostumbrados a esta dinámica de trabajo, la presencialidad te da otras distracciones que no te da el trabajo en casa de alguna otra forma, porque el trabajo en casa parte y termina donde mismo. Incluso no siempre con las mejores condiciones, porque por supuesto siempre hay casos y casos. Y ahí el tema del autocuidado desde la organización hacia las personas, yo creo que también fue fundamental en muchas de las empresas. Y ahí escuchando un poco la PAME, el tema de la flexibilidad, también lo comparto 100%. Creo que el trabajar en ambientes colaborativos implica el tener una flexibilidad implícita y muchas veces no estamos muy acostumbrados a eso, porque estamos acostumbrados más a lo tradicional, a las reuniones, al contexto que es más presencial, si de alguna otra forma eso nos vino a cambiar un poco la esencia del trabajo y de hecho hoy día gracias a eso también hay muchas organizaciones las cuales el trabajo híbrido, incluso remoto 100% es posible. Yo hoy día vivo en España y yo trabajo para Chile. Por lo tanto, es súper posible y eso ocurrió en la época de la pandemia y gracias también un poco a eso. Pero también se pierde la cotidianeidad con la gente. Yo, desde mi perspectiva o punto de vista, uno siente la pérdida y después te acostumbras a la pérdida porque dejas de vivirla, de toparte con tus compañeros de trabajo en el pasillo, saber cómo están,
empiezas a perder conocimiento de quienes llegan nuevos a la oficina porque no los ves. Entonces, si no están en tu área, no tienes idea de quiénes trabajan ahí en el fondo, aunque los veas pasar por un correo. O sea, tiene la ventaja de que sí, se ahorra tiempo en traslados, pero también de repente la soledad, creo yo que a lo mejor ni siquiera tenemos conciencia de cuán solo llegamos a estar cuando trabajamos solamente desde la casa. ¿Qué opinas tú, Pame? Mira, a nosotros nos pasó eso. O sea, cuando empezamos, cuando tuvimos que trabajar en esta modelo 100% teletrabajo, estuvimos 2 años en 100% teletrabajo y cuando ya empezamos a ver que esto estaba pasando, las empresas estaban volviendo, hicimos un análisis para ver, digamos, lo que habíamos ganado y también lo que habíamos perdido, siendo como súper transparentes en mostrar que no todo había sido positivo. Cosas que ganamos, obviamente, utilizar la tecnología, o sea, ya eso de reuniones, para los mismos jefes de proyecto o equipos tenían una reunión un día en Punta Arena, después 2 días más en, no sé, en Iquique y tenían que viajar, o Calama, Antofagasta, y resulta que ahora en el mismo día podían tener 3 reuniones y sin moverse a su casa. Qué maravilloso, ¿cierto? Entonces son cosas súper positivas. Pero lo negativo igual que veíamos y que creo que le pasa a muchas empresas, que a veces estábamos en reuniones y el líder parece que estaba hablando solo porque o estaban todos sin cámara, ¿cierto? No se generaba esa conexión que se requiere, sobre todo cuando tú analizas un proyecto, necesitas la sinergia, todos juntos mirando el plano, discutiendo soluciones. Por eso que también analizamos que era importante el volver. Nosotros en pandemia contratamos 1/3 de nuestra dotación porque estábamos en pleno crecimiento. Y por lo tanto, imagínate una persona joven, una persona que viene recién llegando, nunca ha visto presencial a su equipo, si esa era la dinámica de las reuniones, no sabía quién eran sus colegas, y face to face, esta cosa como del sentido de identidad y fidelización, lo estábamos perdiendo. Por eso que tomamos la decisión de, sin perder lo mejor del teletrabajo, también recuperar lo mejor de la presencialidad, que era la conexión. Sentíamos que era muy importante. Y por eso que la decisión tomada fue desarrollar un trabajo híbrido. Sí, 2 días en la casa, 3 días en la oficina. Por lo tanto, eso permitió que la gente se fuera adaptando de a poco a esta nueva realidad y empezar a ver que funcionaba. Porque no es lo mismo teletrabajo en pandemia que teletrabajo sin pandemia, porque en pandemia estás encerrado, es una sensación angustiante. Diferente es teletrabajo sin pandemia, donde tú puedes organizar tus tiempos y la autogestión es parte de tu día a día, así que por lo tanto es otra cosa. Sol, tú también visualizas diferencia entre una cultura en donde hay un 100% de teletrabajo y un 100% de trabajo híbrido. ¿Tú percibes una diferencia? ¿Se generan diferencias? Sí, la verdad es que yo sí lo veo, Luisa. De hecho, en las consultorías que yo hago en empresas 100% remotas, la dinámica de trabajo es súper distinta. Y de hecho se echa de menos, no todas las personas, porque culturalmente hablando también las organizaciones se preparan para eso. Hay empresas que en realidad la pandemia no les afectó en términos de la presencialidad o no, porque ya venían con una dinámica de costumbre del trabajo remoto, entonces no fue un tema, sino más bien era como, bueno, ahora ya en vez de ir 2 o 3 días, ahora todos los días en casa y listo. Y eso de alguna otra forma se mantuvo porque era una dinámica interna cultural. Pero claro, cuando uno lo sitúa desde el contexto de que era una realidad y uno la cambia por otra, y además en un contexto de pandemia, donde todos sabemos que todos los factores externos además eran una variable súper importante desde el punto de vista de estrés y ansiedad, entonces claro, el trabajo remoto era una solución momentánea que nos permitía gestionar y no abandonar el trabajo, porque de alguna forma, independiente de la pandemia, esto tenía que continuar. Pero claramente se ven diferencias en las culturas internas cuando uno va a la oficina de manera orgánica, organizada, algunos días de trabajo en casa y otros días en la organización versus las otras que están 100% remotas, que yo lo veo más en empresas quizás de rubros más globales, consultorías más globales, informática, que en general también estando en un solo lugar trabajan con distintas partes del mundo. Entonces la presencialidad, la verdad es que con o sin pandemia resulta un poco imposible. Entonces en ese sentido es como que es más costumbre, pero claramente en nuestra cultura
Nosotros necesitamos de esa conexión con el otro, de esa vista con el otro, de ese tocar al otro en el contexto de verse, de conversar, de saber cómo estás, que desde un café hasta incluso en una conversación de trabajo, ni siquiera como tiempo de ocio, sino más bien enfocados en el día a día, la colaboración como equipos. Sí, o sea, complementando lo que dice, de verdad que creo que para los líderes igual fue un tremendo desafío, ¿ah? De la noche a la mañana cambiar modalidades y entender obviamente en la gestión que ellos realizan con personas totalmente diferentes y gentes que no necesitan verse Claro, para sentirse parte de que algo. sí lo Hay necesita. gente que Sí. sí lo requiere, sí lo necesita. Entonces, ellos igual tienen que aprender a liderar los diferentes tipos de personalidades que existen dentro de una organización, poner más atención, poner más foco, hacer seguimiento, porque obviamente pensemos una persona que viene recién llegando a la organización, ¿cómo logras insertarla a una cultura organizacional que más encima recién se está adaptando a esta nueva forma de trabajar? Es complejo, por lo tanto yo creo que ahí el rol como área, como gerencias, como líderes, como procesos, como estructura organizacional tenía que ir en favor y enfocarse justamente en no perder eso de los equipos. Por eso la mirada siempre es revisar nuestros procesos, revisar cómo hacemos las cosas. Somos súper autocríticos de ver cómo lo podemos hacer mejor y en ese proceso estamos día a día. Es- Tengo la percepción de que hoy día, por lo menos aquí en París y Álvarez, este sistema híbrido ha permitido familiarizarse más con la gente nueva, por ejemplo, o con los viejos compañeros. Y tú sientes, Pame, que ha generado como no sé si una subcultura o como que la cultura organizacional hubiera pasado a otro lugar o se hubiera movido un poco versus lo que era antes. Yo creo que sí, o sea, hemos ido transitando de forma muy abrupta a diferentes formas de trabajar y lo cual en una cultura compleja, insisto, es difícil. Sin embargo, creo que al tener como valor desde siempre, tú lo sabes, María Luisa, que la flexibilidad es una palabra que para nosotros suena constantemente y desde antes de pandemia, desde siempre. Por lo tanto, creo que eso también es importante porque apalanca o asegura por lo menos, no sé si asegura buenos resultados, pero que por lo menos el proceso no va a ser tan terrible con empresas que son más estructuradas y con menos flexibilidad de adaptación a los cambios. Eso nos ayudó mucho. Pero yo creo que también en la hibridez es que la gente entiende en esto de la autogestión y la autonomía que le pedimos. Somos una empresa de profesionales de diferentes rubros, ¿cierto? Por lo tanto, es clave la autogestión de cada uno de nosotros. La flexibilidad es parte de nuestro día a día, por lo tanto hay que aprender a llevar una buena autogestión para que puedas ir desarrollando tu trabajo de la manera que requieren los proyectos, los procesos, pero que también vaya acorde a tu conciliación, trabajo, familia. Hay más vida después del trabajo y la idea es que lo pasemos bien tanto en la pega como fuera del trabajo. Entonces, por lo tanto, es importante como organización que demos énfasis en cosas que nos sirven para poder adaptarnos a nuevos escenarios, a nuevos escenarios, pero también ir sacando cosas que a lo mejor nos podrían ir jugando en contra en este proceso de ir evolucionando, ¿no? Si tuvieran que dar algún consejo a las empresas que están viviendo esta misma situación, Sol, ¿qué les dirías tú? A ver, yo les diría que lo primero es identificar cuáles son las creencias de base que tienen organizacionalmente hablando, porque si bien se parte desde la individualidad, cada uno de nosotros tiene creencias de base, pero en lo colectivo esas creencias se van potenciando. Entonces, cuando yo escucho a Pamela que habla de la flexibilidad como un valor, es porque hay una creencia movilizadora de base en la organización donde todos, cuando hablamos de flexibilidad, comprendemos lo mismo. Entonces, bingo, estamos todos en la misma sintonía. Bien, pero también hay creencias que nos limitan. Y en esa dinámica es donde tenemos que poner atención desde el punto de vista de líderes de una organización. Porque si creemos, por ejemplo, que la flexibilidad es un valor, también podemos creer que la no presencialidad nos impide un trabajo colaborativo.
y a lo mejor no es tan real. Hay que cuestionar ciertas creencias, ciertas bases que hoy día como organización podemos tener justamente en esta mirada de futuro que nos comenta Pame, de ver de qué forma podemos ir mejorando. O sea, sin duda, todos siempre vamos a tener algo que mejorar, pero hay que partir de una base, porque no todo hay que cambiarlo, sino simplemente las cosas que no nos están dando resultados. Entonces, en esa vista, mi recomendación, uno, es identificar cuáles son las creencias que nos movilizan y cuáles son las creencias que nos limitan, organizacionalmente hablando. Lo segundo, el tema de la comunicación. Es clave para efectos de cualquier organización, híbrida, no híbrida, presencial, no presencial, da igual el formato, pero una comunicación fluida y transparente es clave para mantener a una persona conectada, porque si no nos perdemos, porque creemos que los jefes bajan la información y muchas veces no ocurre, porque creemos que mandando un correo entonces todos nos enteramos de todo y eso sabemos que no pasa. Entonces tenemos que buscar mecanismos que nos permitan de alguna forma mantenernos conectados desde el punto de vista de la comunicación. Tercero, trabajar con los liderazgos. Yo creo que los líderes son una pieza clave y fundamental en el desarrollo de las organizaciones. En el proceso adaptativo que se encuentren, el líder siempre va a tener un punto de inflexión positivo o negativo. Porque el líder es el que gestiona, el líder es el que administra el equipo, el líder es el que comunica, el líder es el que tiene la comunicación para arriba y para abajo. Entonces, de alguna otra manera, tenemos que fortalecer esos liderazgos y esas habilidades que nosotros como organización necesitamos que ellos tengan. Y que también sabemos que no siempre se da el mejor escenario que todos los líderes tienen todas esas habilidades, porque somos seres humanos. Por lo tanto, siempre tenemos que estar en esa vista como de mejora, pero desde esa perspectiva de cuáles son esas habilidades que nosotros queremos instalar para mantener esa cultura organizacional de manera sólida. Por mi, por mi parte, complementar a lo que dice Sole, que yo creo que un consejo a mis colegas, primero visualizar hacia dónde queremos llegar. Primero que cualquier cosa, qué es lo que queremos como lograr como organización. Y en esa mirada de qué es lo que queremos lograr como organización, también escuchar, escuchar mucho, escuchar creencias, escuchar cómo hacemos las cosas, pero hay un dicho que dice, dato mata juicio. Y yo creo que también es importante la información. Por ejemplo, rotación, ausentismo en la empresa, no sé, satisfacción del colaborador, el nivel de satisfacción, cómo nos ven los clientes. Yo creo que eso también es información importante para hacer un análisis completo y tomar decisiones, pero con información fundamentada en base a lo que tenemos en los datos y lo que nos dice la gente. Y con eso construir lo que queremos de nuestra empresa y ver de acuerdo a lo que nosotros tenemos como creencias y valores que nos sirve y que no nos sirve, que tenemos que trabajar para cambiar. Creo que eso es clave. Oigan, se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber participado en este podcast y me gustaría dejarlas invitadas para una próxima oportunidad para hablar sobre la felicidad adentro de una empresa. Hoy día está como de moda las encuestas de felicidad y medir la felicidad. Entonces me encantaría dejarlas invitadas para Pame cuando tengamos listas las encuestas de nosotros. Te iba a decir lo mismo, sí, por supuesto. Sería genial juntarnos y revisar qué es lo que hoy día pasa en las empresas respecto a este tema. Así es. Ok, ahí me comprometo a tener los resultados y que conversemos con datos ya concretos de eso mismo. Con datos. Exacto, Dato mata juicio. exacto. Bueno, les agradezco a las dos por haber participado y agradecemos a nuestra audiencia y los dejamos invitados para que los sigan en nuestro canal de YouTube y Spotify y los espero en el próximo episodio de Ingeniería para Líderes. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Chao María Luisa, chao Soledad, nos vemos.